El presidente al-Assad asegura que Occidente dependía de gobiernos títeres para aplicar sus planes y ahora depende de las bandas terroristas. Moscú asegura que el incremento de las actividades terroristas en Medio Oriente constituye una amenaza para todo el mundo. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan operativos militares y eliminan a terroristas y destruyen pertrechos bélicos del enemigo. Bienvenidos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. El presidente Bashar al-Assad recibió este miércoles al ministro de Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, Ri Yong-su. Durante la reunión se abordaron las maneras de profundizar la cooperación existente entre Siria y Corea del Norte en las diferentes áreas, especialmente en lo relativo al proceso de desarrollo económico y reconstrucción. El canciller norcoreano aseguró que los grandes logros alcanzados por el pueblo sirio en su lucha contra el terrorismo y el éxito de las elecciones presidenciales constituyen un duro golpe a los planes de las fuerzas hostiles que buscan destruir la unidad de Siria y debilitar su importante papel en el ámbito regional. Ri-su precisó que muchos de los pueblos del mundo están a favor del pueblo sirio y apoyan su firmeza, pero en muchos casos no expresan su postura públicamente debido a la presión ejercida por las fuerzas hostiles, en particular de Estados Unidos. Por su parte, el presidente al-Assad aseguró que Occidente busca con diferentes formas debilitar y dividir a las naciones independientes a fin de someterlas. En este sentido, aclaró que en el pasado Occidente dependía de gobiernos títeres para aplicar sus planes y hoy en día las bandas terroristas desempeñan este papel. De igual manera, el presidente aseguró que la unión de los pueblos para proteger sus tierras y su independencia es suficiente para frustrar los planes hostiles. También destacó que Occidente y los países que apoyan al extremismo y al terrorismo en Siria y en la región deben aprender de los hechos y de las experiencias del pasado y darse cuenta que la amenaza emergente de la agudización de la plaga del terrorismo podría llegar a todo el mundo, especialmente a los países que patrocinan y apoyan a los terroristas. El primer ministro Walid al-Halki aseguró que Siria y Corea del Norte han permanecido durante muchas décadas en la misma trinchera ante la arrogancia estadounidense, el imperialismo y el sionismo, que buscan dominar y controlar los destinos de los pueblos del mundo y propagar el terrorismo. Durante la reunión con el canciller de Corea del Norte, al-Halki aseguró que la firme y resistente voluntad de los pueblos de Siria y Corea del Norte y su capacidad de lograr la autosuficiencia y desarrollar sus industrias nacionales frenó las ambiciones de Estados Unidos, sus aliados y lacayos. Por su parte, el ministro de Exteriores de Corea del Norte reiteró el interés de su país en ampliar las áreas de cooperación bilateral con Siria. También afirmó que el pueblo sirio pudo, gracias a su firmeza legendaria, derrotar la guerra bárbara lanzada en su contra. De igual manera, el ministro de Exteriores y Expatriados, Walid al-Mualem, se reunió con su homólogo de la República Popular Democrática de Corea y abordaron juntos la coordinación entre los dos países en los foros internacionales. El ministro al-Mualem explicó los últimos acontecimientos políticos y los logros alcanzados sobre el terreno por el ejército sirio en la lucha contra el terrorismo. A su vez, el canciller norcoreano destacó el continuo apoyo de su país a Siria. El presidente Bashar al-Assad recibió este miércoles un telegrama de felicitación del patriarca Kirill, patriarca de Moscú y de toda Rusia. El telegrama contenía un mensaje de felicitaciones por la victoria del presidente en las elecciones que se celebraron recientemente. Asimismo, en el mensaje, el patriarca Kirill expresó su confianza en que la armonía y la fraternidad de las que goza Siria ayuden al restablecimiento de la seguridad.
El vicepresidente de la Asamblea del Pueblo, Fahmi Hassan, afirmó que los sirios residentes en el extranjero reafirmaron su lealtad a la madre patria y demostraron un alto sentido de patriotismo al hacer todo lo posible para cambiar la opinión de los países donde residen. Durante reunión con delegación de la comunidad siria en Polonia, Hungría y República Checa, Hassan indicó que Siria pudo hacer frente a los desafíos y a todas las presiones ejercidas gracias a la fe de su pueblo, elogiando los sacrificios del pueblo sirio y sus esfuerzos desempeñados para la reinstauración de la seguridad y estabilidad. Hassan reiteró la necesidad de la contribución de todos los sirios en la etapa de reconstrucción del país. Por otro lado, el presidente de la delegación siria manifestó que la actual etapa que Siria está atravesando requiere la toma de decisiones en la emisión de legislaciones que se adecúen a las actuales circunstancias. El ministro de Información, Omran al-Zohbi, afirmó que las decisiones tomadas por la mayoría del pueblo sirio han sido muy precisas en cuanto a hacer frente al terrorismo y a preservar la soberanía y los firmes principios patrióticos del país. Durante reunión con delegación de comunidades sirias residentes en Polonia, República Checa y Hungría, al-Zohbi hizo hincapié en que los sirios, por su naturaleza, son arabistas y patrióticos, así como rechazan enérgicamente la injerencia extranjera en sus asuntos internos y en su decisión nacional independiente, expresando que Siria logrará la victoria gracias a la resistencia de su pueblo, a la firmeza y sacrificios del ejército árabe sirio y a la sabiduría de su dirección política. El ministro de Información habló sobre el efecto externo de los acontecimientos en Siria y el enorme respaldo brindado por Washington y sus aliados, así como por algunos países de la región, tales como Arabia Saudita, Qatar y Turquía, a los terroristas procedentes de diferentes países dirigidos contra la estructura del país y rol histórico. Al-Zohbi agregó que dicho respaldo ha causado un enfrentamiento entre el Proyecto Nacional Árabe y otro de carácter divisorio, el cual tiene como meta segmentar a la región en pequeños cantones cuyos supervisores están al servicio del proyecto sionista estadounidense. Por otro lado, los miembros de la delegación afirmaron que entienden claramente la realidad de los hechos en Siria, expresando su firme postura al lado de la patria para hacer frente a las repercusiones negativas de la guerra impuesta contra el país. Igualmente reiteraron la importancia del rol de los medios de comunicación a fin de revelar las mentiras difundidas por otros medios, quienes buscan engañar a la opinión pública mundial. Las fuerzas iraquíes continúan sus operaciones militares contra terroristas del llamado Estado Islámico en Irak y el Levante, infligiéndoles numerosas bajas y cuantiosas pérdidas materiales. Una fuente iraquí informó que las fuerzas de seguridad, con la ayuda de las tribus, frustraron intentos de infiltración de grupos terroristas hacia la localidad de Tal Afar, en la provincia de Nínive, al norte de Irak. En la misma localidad fueron detenidos 17 terroristas. Por otro lado, oficiales del ejército iraquí confirmaron la muerte de 15 terroristas y la destrucción de 100 vehículos sauditas en la frontera sirio-iraquí. En un contexto relacionado, tropas de operaciones del Tigris eliminaron a 19 miembros del grupo terrorista del Estado Islámico, entre ellos varios árabes, en la provincia de Diyala. Asimismo, una fuerza iraquí liquidó al terrorista Abdudua al-Maghribi, cabecilla del llamado Movimiento de los Árabes Libres, en Bagdad. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, afirmó que aquellos que cometen crímenes contra el pueblo iraquí y destruyen puentes e instalaciones vitales son sicarios respaldados por fuerzas y agendas extranjeras. En una conferencia de prensa, al-Maliki declaró que Irak se encuentra unido con todas sus sectas para enfrentar juntos a Al-Qaeda y señaló que miles de iraquíes voluntarios se han inscrito a las filas del ejército iraquí para hacer frente a los terroristas y proteger a su país. Asimismo, aseguró que Irak enfrentará al terrorismo y frustrará el complot tramado por los estados regionales que apoyan a los terroristas.
El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales en la Duma rusa, Alexei Pushkov, aseguró que durante conferencia de prensa en Moscú que los actuales hechos en Irak constituyen un problema que se trasladó a dicho país como resultado de la política implementada por Estados Unidos contra Siria. Pushkov precisó que tras el fracaso estadounidense de derrocar al gobierno sirio, Washington ha dado luz verde a las organizaciones terroristas formadas por miembros de diferentes países árabes, islámicos y occidentales para así complementar sus operaciones en Irak. El alto funcionario ruso añadió que durante los últimos 3 años Moscú advirtió a los países occidentales sobre los riesgos de la presencia de estas organizaciones terroristas en Siria, mientras Estados Unidos los apoyaba ampliamente, considerándolos inclusive como fuerzas opositoras y democráticas, para más tarde reconocer que se trataban de organizaciones terroristas. El asesor del ministro de Exteriores iraní para Asuntos Árabes y Africanos, Hussein Amir Abdullahian, afirmó que el gobierno de Estados Unidos está detrás de la aparición de grupos terroristas en Siria e Irak, así como no tiene voluntad ninguna para trabajar en la lucha contra el terrorismo. En declaraciones ofrecidas a la agencia de noticias iraní Fars, Abdullahian declaró que los norteamericanos tienen en sus manos el hilo principal que maneja a estos grupos terroristas y tratan de emplear los acontecimientos políticos en Irak al servicio de sus intereses. El alto funcionario iraní reafirmó que las pretensiones de Estados Unidos de coordinar con Irak o cooperar con Irán en la lucha contra la organización terrorista del Estado Islámico en Irak y el Levante van en el contexto de proteger sus intereses únicamente. Destacamentos del Ejército Nacional continúan operativos militares contra concentraciones de terroristas en varias zonas del país. Las unidades militares del Ejército continúan sus operativos antiterroristas en las diferentes provincias del país. En la campiña de Idlib, una escuadra militar bombardeó un escondrijo de terroristas cerca de la aldea de Mantaf, donde eliminó a un gran número de mercenarios extranjeros afiliados al denominado Frente Islámico y el Frente al-Nusra. En el operativo fueron destruidos vehículos artillados y blindados de los terroristas. En Damasco Campo, una fuente militar declaró que una escuadra militar eliminó a todos los integrantes de un grupo terrorista, entre ellos figura el cabecilla del Frente al-Nusra en la zona del Calamón. En Alepo, unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas dirigieron duros golpes a las bandas terroristas en varias localidades y barrios de la ciudad de Alepo. Según una fuente militar, escuadras militares infligieron numerosas bajas y significativas pérdidas en las filas de los terroristas en las zonas de Leiramun, Bani Zaid, Hanano, Mar'e y Mayer. También quedaron destruidos varios vehículos artillados de los grupos terroristas armados en operativos militares precisos en Blas, la zona industrial de Al-Haidariye. Y en la campiña norte de Latakia, el ejército recuperó el control de varias colinas, donde liquidó a decenas de terroristas y destruyó sus pertrechos bélicos. En la localidad libanesa de Arsal, fronteriza con Siria, el ejército libanés realizó redadas en busca de hombres buscados por la justicia y a fin de controlar el tránsito y evitar así la infiltración de armados procedentes de Siria hacia Líbano y viceversa. Estas redadas vienen como resultado de la fuga de un gran número de terroristas de las localidades sirias de Kara y de Ras al-Ma'ara hacia Arsal. A su vez, el diario libanés Al-Akbar afirmó que Arsal sigue siendo una base para los armados de la oposición, señalando además que durante los últimos días dicha localidad libanesa sirve de refugio para los armados que huyeron de los golpes del ejército árabe sirio. El periódico aseveró que la resistencia y las fuerzas de seguridad frustraron un ataque terrorista preparado por el grupo llamado Kataeb Abdullah Azam, dirigido contra hospitales en la localidad de Al-Dahia.
El Ministerio de Salud inauguró este miércoles el Centro Médico Sirio Jordano de Servicios Ambulatorios y de Emergencia. Los equipos del centro fueron proporcionados por los sindicatos de médicos y abogados de Jordania como expresión de solidaridad con el pueblo sirio. El ministro de Salud, Saad Al-Nayev, declaró a la prensa, tras el acto de apertura, que el centro constituye un gesto de solidaridad entre los pueblos de Siria y Jordania y expresó su agradecimiento y aprecio por esta iniciativa que proporcionará apoyo médico a los sirios. También precisó que el Ministerio de Salud proporcionó el local, mientras que el Comité Sindical Jordano ofreció los equipos y medicamentos necesarios para las intervenciones quirúrgicas. Estos fueron nuestros principales titulares. El presidente Al-Assad asegura que Occidente dependía de gobiernos títeres para aplicar sus planes y ahora depende de las bandas terroristas. Moscú asegura que el incremento de las actividades terroristas en Medio Oriente constituye una amenaza para todo el mundo. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan operativos militares y eliminan a terroristas y destruyen pertrechos bélicos del enemigo. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces.